Bien. Yo acá tengo para mostrarles el formato de presupuesto del Instituto de Cine. A ver, arrancando desde de la base mismísima, presupuesto es lo que nosotros presuponemos que nos va a costar, que es muy distinto de costo. El costo es lo que finalmente nos cuesta hacerlo, ¿sí? Entonces, el presupuesto nos permite planificar los gastos y después durante la producción yo voy a estar haciendo un control de gastos para asegurarme de estar más o menos dentro de presupuesto y de que si hay rubros que se me están desbalanceando los pueda compensar con extras de otros rubros, ¿sí? Para siempre mantenerme más o menos, idealmente, dentro de lo que yo planifiqué, ¿sí? Ese sería como el control de gastos. Una vez que yo termino de hacer todo el proyecto, voy a tener el costo final de mi proyecto, que no es lo mismo que el presupuesto, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que son dos cosas distintas. Muchas veces preguntamos qué es el costo reconocido del proyecto y no quiero que lo confundan con presupuesto, ¿sí? Una cosa es lo que realmente cuesta, lo que realmente me termina saliendo y otra cosa es lo que yo presupongo que me va a salir antes de hacerlo, ¿sí? Entonces, cada institución, del Instituto de Cine en este caso, pero puede ser cualquier otra, digo, ustedes por ahí se presentan, no sé, se presentan a una convocatoria de cualquier otra institución, pública, privada, qué sé yo, cada uno con sus convocatorias probablemente tenga un formato de presupuesto. ¿Por qué cuando yo ¿Por qué me piden formatos de presupuesto? Porque si no es muy difícil evaluar y como generalizar todas las propuestas, digamos, estandarizar todas las propuestas que tiene todo el mundo. Entonces, para el que evalúa, sería muy difícil evaluar los proyectos si los presupuestos vienen todos en formatos distintos, porque algunos no estarían claros los rubros, faltaría información, digo, no todos tendrían la misma información, entonces yo nunca tendría claro si es que hay información que están omitiendo, no sé, por ejemplo, qué sé yo, material de archivo no aparece en el presupuesto. Entonces yo no sé si es que no aparece porque lo están omitiendo por un error o no aparece porque realmente no lleva material de archivo. Entonces, para eso existen, digamos, los formatos de presupuestos, como para estandarizar la información que se tiene de cada proyecto. El instituto tiene dos formatos de presupuesto, uno para ficción y otro para documental. Son casi iguales, la diferencia es un par de rubros que en documental son distintos, ¿sí? Y son menos rubros, ¿sí? Ficción son... Sí. Perdón, acá para esto, perdón si me perdí este detalle. Para historias breves nosotros tenemos uno de estos modelos de presupuesto que vamos a poder aplicar a nuestro trabajo. Es el que está Ustedes van a tener que usar este, que es el de ficción. Me parece que está para descargar desde la web nuestra, pero si no, en la del Inca también tiene que Sí, estar. Guada, ayúdame si no con esto, pero creo que sí. creo recordar que había algo muy Sí, parecido en sí, la caja de herramientas. Me parece que había un modelo de yo, presupuesto así. debería estar. Si no está en la caja de herramientas, tiene que estar en el resto de la información que está en la web, pero debería estar lo que ustedes van a encontrar. Y este formato de presupuesto es un formato que está por resolución del Inca, o sea que también lo pueden encontrar en la página del Inca. No es un formato inventado por mí, ni mucho menos. Son 25 rubros. Los rubros siempre tienen que estar nombrados tal cual, de la misma manera y con el mismo número, ¿sí? Yo no puedo poner seguridad en el 24 y seguros en el 25, ¿sí? Siempre seguros va a ser el 24 y seguridad va a ser el 25. No puedo borrarlos, no puedo decir, bueno, no tengo material de archivo, por ejemplo, no sé, o no tengo escenografía por X motivo, ¿sí? No, bla, entonces borro el rubro 12 y al 13 le pongo de número 12, porque como no tenía material de archivo lo borré y entonces cambio los números de acá para abajo. No, si no tengo material de archivo lo dejo en 0, pero yo no puedo cambiar los números de rubro de ninguna manera, ni el nombre, el contenido de cada uno de los rubros tampoco, ¿sí? Entonces voy a tener que tratar de ubicar todos los costos de mi proyecto dentro de
estas denominaciones de rubros que hace el instituto, ¿sí? Tenemos, esto sería la carátula, ¿sí? En donde tengo como el rubro principal, los nombres de los 25 rubros, pero tenemos también el presupuesto cerrado, que es esto, que si vengo más arriba, les muestro desde arriba de todo. Por ejemplo, el rubro 1, que aparece acá como libro, argumento, guión, tiene pequeños subrubros dentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 1.1 libro original, que sería si yo pago los derechos de la novela que estoy adaptando. Después tengo 1.2 guión cinematográfico, el costo del guión. 1.3 gastos de storyboard, de traducciones, de copias de guión, etc. Casi todos los rubros tienen este subrubro que se llama otros, que en un punto me permite ingresar ahí todo aquello que yo considero que tiene que ver con el guión, pero que por alguna razón no está nombrado en ninguna de estas tres, ¿sí? En este momento no se me ocurre nada, pero cualquier cosa que a mí se me ocurriese que no va en otro lado, porque para mí tiene que ver con un gasto de guión, lo voy a poner acá, en otros de guión, ¿sí? Entonces, cuando yo presento el presupuesto al instituto, voy a tener que presentar la carátula de presupuesto con los totales de cada uno de los rubros, ¿sí? Acá dice 125, es este total, el total final del rubro 1, pero también voy a tener que presentar los costos por cada uno de los subrubros, los totales de los subrubros. Ahora bien, como nosotros no somos el Inca, sino que somos peor que el Inca, les vamos a pedir, aparte del presupuesto cerrado, el presupuesto abierto. Entonces ustedes me dirán, pero esto no está ya abierto. No, no está ya abierto. Abierto sería, por ejemplo, yo vengo acá, digo, bueno, a ver, equipo técnico, rubro 4.1 SICA. Entonces nosotros dijimos, bueno, por convenio, tengo que gastar 300.000 pesos, ¿no? Entonces yo ya sé, bueno, no voy a gastar más porque no me voy a poner en generoso, voy a gastar solo los 300.000 que ellos me dicen, entonces yo ya lo anoto acá, 300.000. Pero esto sería el presupuesto cerrado. Presupuesto abierto sería que ustedes me contaran cómo llegaron a estos 300.000. Es decir, que van a hacer una solapa nueva en su Excel y van a calcular, por ejemplo, a ver a dónde estamos, cuánto le pagan a cada uno de sus técnicos. Ahora después, ahora no, en un rato, si todavía están despiertos, vamos a ver cómo se hacen estos cálculos, pero lo que ustedes tendrían que calcular como presupuesto abierto del rubro 4, que es el rubro equipo técnico, por ejemplo, es cuánto le pago al jefe de producción, cuánto le pago al asistente de producción, cuánto le pago al ayudante, cuántos ayudantes tengo y los costos de cada uno, ¿sí? Entonces van a ser como un detalle de costos de cada uno de los técnicos y ese detalle de costos finalmente les va a tener que dar estos 300.000 que ustedes están diciendo acá, que es el total del SICA, ¿sí? O sea, el presupuesto abierto es como el presupuesto cerrado, pero con más detalles, básicamente. Claro, es como si ustedes hacen rubro 4.1.1, jefe de producción, 4.1.2, asistente de producción, 4.1.3. Están todos dentro del 4.1, pero es abrir este 4.1 en todos sus componentes. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Sí, por ejemplo, ustedes vienen acá, tenemos vestuario, ¿sí? Entonces, vienen acá y yo voy a ver todos estos totales. Si ustedes están presentando al Inca el proyecto, el Inca no les va a pedir el presupuesto abierto que dice qué materiales compran por 13.000 pesos. Nosotros sí se los vamos a pedir porque yo quiero saber en qué pensaron para decidir que en compras de materiales van a tener 13.000 pesos. Entonces, ustedes van a tener que hacer una solapa de vestuario, ¿sí? En el Excel, en donde van a desglosar todas las compras de materiales, que van a sumar 13.000, todos los accesorios que suman 5.000, los alquileres de vestuario que sumen 25 y así, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre carátula, presupuesto cerrado y presupuesto abierto? Nosotros les vamos a pedir el presupuesto abierto de todos los rubros del presupuesto.
Entonces ustedes van a tener carátula, solapa presupuesto cerrado y después una solapa por cada uno de los rubros. ¿Por qué les digo que hagan una solapa por cada uno de los rubros? Porque puede ser que al calcular cada uno de estos rubros, las variables del cálculo, las construcciones el armado de las planillas, digamos, para automatizar los cálculos sean distintas. No va a ser igual las variables para calcular los costos de catering que las variables para calcular los costos del jefe de producción o las variables para calcular el vestuario, ¿sí? O el elenco. Son distintas variables. Entonces, a tratar de hacer todo en una misma planilla, se van a volver loquísimos. Lo más fácil es que ustedes hagan una solapa por rubro y que en cada rubro, digamos, diseñen la planilla que sea necesaria para calcular esos totales. ¿Entiende? Supongo que sí. Sí, sí, sí. Una consulta. No acabo de entender exactamente qué es la carátula. ¿Podemos volver a esa Sí. parte? No sé, me perdí. Carátula es esto, que sería lo más cerrado de todo. Ah, O sea, es más arriba del presupuesto cerrado. es bien, o sea, el total del rubro base. El total del rubro guión es 125. Después venís a presupuesto cerrado y tenés esto, los subrubros, el total de los subrubros. Y después venís a presupuesto abierto y me tenés que decir, bueno, 15.000 de storyboard. ¿Por qué? Y porque tengo el storyboard de la escena 3 y el storyboard de la escena 4, que son las únicas que voy a hacer. Una me sale 7.000 y la otra me sale 8.000. ¿Sí? Entonces, esa cuenta de cómo llegaste a los 15.000 de storyboard sería el presupuesto abierto. ¿Sí? Sí, gracias, ya entendí. Bien. Bien. Voy a hacer como una pasada así por un poco por todos estos rubros para ver si hay como dudas de alguno en particular, pero cuando ustedes vayan haciendo como sus investigaciones, nada, si les van surgiendo dudas, las traen y las vamos viendo en clase también, ¿sí? Julia, Sí. una pregunta. Ahí veía que storyboard figuraba en 15.000 pesos. El storyboard es como, son dibujos, ¿no? Pero Sí. no conozco bien, pero ¿en qué se gastaría 15.000 pesos? ¿Por qué tanto? Bueno, para empezar, Claro. para empezar no se fijen en ninguno de estos valores porque este ejemplo que tengo acá es de 1920 más o menos y tiene valores muy bajitos que en realidad a vos te parece un montonazo 15.000 pesos, pero te digo una cosa, yo laburo en animación y un ilustrador me cobra 15.000 pesos por jornada de laburo, por jornada, ¿sí? Entonces, no es raro, digamos, sería como barato que un storyboard en este momento me costase 15.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la gente que hace ilustración? Como laburan en digital, laburan para afuera. Como laburan para afuera, todos cobran en dólares. Entonces están acostumbrados a cobrar sus jornadas en dólares, por lo cual todo lo que tiene que ver con ilustración y animación y cosas digitales, por ahí sale un poco más caro que otras cosas. Entonces no es tan... Claro, porque no, o sea, antes se hacía a mano, ahora se hace digital, y por eso es también un poco más caro. No es porque se haga digital, sino que es porque es gente que está acostumbrada a laburar afuera, porque como su laburo simplemente requiere que vos lo mandes por mail, es gente que vive acá en Argentina, pero que está acostumbrada a laburar para clientes de afuera. Como están acostumbrados a laburar, y no todos, yo puedo tener un storyboardista que por alguna razón, pero en general la gente, los ilustradores que son buenos, y que tienen cancha, digo, un ilustrador de storyboard no es cualquier ilustrador, es una persona que tiene noción de cámaras y de encuadres, que puede trasladar rápidamente la propuesta del director a planos con perspectivas y tamaños reales. Entonces no es un principiante. Y en general la gente que sabe dibujar o que sabe animar, como su trabajo no requiere estar físicamente en Europa, yo puedo trabajar para la gente de Europa
estando acá en Argentina. Entonces, es toda gente que cobra en dólares y que están acostumbrados a fijar sus honorarios en dólares. Entonces, las jornadas de trabajo a nosotros, los argentinos, nos sale caro para pagarle a otro argentino que cobra en dólares. ¿Se entiende? Pero bueno, nada, no es que es imposible conseguir. En general, los storyboard, lo que ustedes van a hacer es no hacer storyboard de todo el guión. Lo que vas a hacer es el storyboard de alguna escena que es particularmente compleja por alguna razón, ¿sí? Porque tiene un acorio de pelea, porque tiene determinados efectos especiales, porque involucra, qué sé yo, caballos corriendo de un lado para el otro, no sé, alguna puesta en escena que es más compleja y que me demanda a mí gastar en tener un storyboard para ahorrarme tiempo de producción después en set. Puede tener que ver con efectos especiales que yo necesito producir en rodaje y entonces necesito tener bien claro a dónde va a estar puesta la cámara y cómo va a ser el encuadre para que me salgan bien los efectos especiales. Y entonces me demanda hacer un storyboard. Y en general lo que va a pasar es que la persona que hace storyboard te va a cobrar por cantidad de cuadros. Dependiendo de la cantidad de frames que le pidas ilustrar, el costo que te va a terminar saliendo. Probablemente 15.000 sea barato. Pero bueno, lo mismo acá, digo, no se fijen con estos valores, ¿sí? Por ejemplo, el guión cinematográfico, no sé si ustedes saben qué es Argentores. Argentores es la asociación, la sociedad de gestión, digamos, de derechos de autor literarios, ¿sí? De guión, de libros, de guiones de radio, lo que fuera, ¿sí? Entonces, si entran a la página de Argentores o si llaman por teléfono o si mandan un mail, lo que les van a decir es que de base, más o menos estamos calculando como que el 5% del presupuesto del proyecto es el costo del guión, ¿sí? Tendrían que llamar ustedes Argentores o mandar un mail y chequear para el caso de un cortometraje si es que hay algún mínimo o si la regla es la misma. Digo, si les van a pedir tal vez, que de hecho lo hacen, el presupuesto del proyecto, por ejemplo, el presupuesto que ustedes presentaron en el instituto y con eso les van a validar que el pago sea tal o cual. Perdón, pero a nosotros ya nos entregan un guión hecho, pero tenemos que hacer como el ejercicio de pensamiento de pensar que nosotros tendríamos que pagar por ese guión, pagarle al guionista. O sea, tienen que calcularlo dentro del presupuesto, el pago, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer después cuando vayamos avanzando, vamos a ver lo que se llama plan económico y financiero, en donde ustedes van a decir cuándo van a pagar cada cosa. El costo de guión es un costo relativamente alto comparado con el resto de los costos del proyecto. Entonces, tal vez ustedes pueden negociar con el guionista. Lo más probable es que lo puedan hacer porque en general el guionista es el director en una historia breve. Y bueno, entonces estas concesiones las suelen hacer, pero puede ser que no lo sea. Pueden negociar con el guionista que el pago de ese guión se haga más al final del proyecto para tener como el dinero disponible del comienzo para poder filmar. Y por ahí esperar a cobrar las últimas cuotas y con eso pagar el guión. Tiene que ser obviamente alguien de confianza que no les diga que no al final cuando ya filmaron todo, claramente. Pero bueno, nada, ustedes deberían comunicarse con Argentores y chequear si es que hay, no creo, pero por las dudas chequen, si es que hay algún convenio de historias breves y si no, si tienen como un valor mínimo para cortometraje. ¿Sí? Bien. Siguiente, tenemos los rubros de dirección y de producción. Estos dos rubros no son rubros de roles que vayan por sindicato, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el director como el productor ejecutivo, como el director de producción o el productor delegado, que casi no aparece, solo aparece en determinadas... productor delegado suele ser un productor que pone, por ejemplo, si yo trabajo... no sé, San Luis tiene San Luis Cine, que es como un instituto de cine, pero de San Luis.
y en general cuando vos trabajas con ellos van a poner un productor delegado en el proyecto, como para que controle un poco, esté al tanto de los gastos y de los movimientos que uno está haciendo, y medio que no es como un espía, pero como una cosa así, como alguien dentro del proyecto que viene de parte de o un asociado o una institución particular con la cual yo estoy trabajando para el proyecto. Eso sería un productor delegado, ¿sí? El director de producción, en cambio, es como una figura intermedia entre el productor ejecutivo y el jefe de producción. El productor ejecutivo va a estar más con su cabeza en el diseño de producción y en la planificación general del proyecto, ¿sí? El jefe de producción va a ser el que va a estar en rodaje y va a tener en la cabeza el funcionamiento de la etapa de producción, ¿sí? Y no de todas las etapas del proyecto como el productor ejecutivo. Y el director de producción es como el nexo entre estas dos figuras, ¿sí? A veces el productor ejecutivo en proyectos muy grandes no está en el set, ¿sí? Puede ser que esté en una oficina o lo que fuera, y tiene al director de producción que en un punto conecta al jefe de producción con lo que le está pasando al productor ejecutivo, y al productor ejecutivo con lo que le está pasando al jefe de producción. Es como el nexo de coordinación entre ambas figuras, digamos, y si es una persona que está en el set, ¿sí? El director de producción. Ninguno de estos cargos son cargos que van por sindicatos, son cargos que los contratamos y arreglamos honorarios de forma privada. No hay nada que estipule esos honorarios. Más o menos se estima, como para que ustedes puedan calcular, entre un 5 y un 10% del presupuesto como honorarios del director y como honorarios del productor ejecutivo, ¿sí? Para que más o menos tengan una idea y ustedes lo puedan estimar. También, para historias breves, les va a dar un valor alto que tal vez, digamos, sería raro que... Perdón, disculpa, ¿qué porcentaje era para director de producción y director ejecutivo? Director de producción, ponele que va a ser un poco menos que el productor ejecutivo, ¿sí? De lo que sea que definas para el productor ejecutivo, el director de producción un poco menos. En general, director y productor ejecutivo cobrarían lo mismo, más o menos, ¿sí? Director y productor ejecutivo. Y su porcentaje va a estar entre el 5 y el 10 del costo del proyecto, dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿sí? Si yo pienso en un 10% del premio de historias breves, me va a dar que el productor ejecutivo va a cobrar 150.000 pesos, y está claro que sería medio una guachada que el director y el productor ejecutivo cobren 150.000 pesos y que después tenga 20 técnicos cobrando 300.000 en total. Porque el presupuesto del proyecto tampoco me va a dar para hacer esa cuenta, digo, para que el director realmente se quede con 150.000 y el productor ejecutivo con 150.000. En este proyecto, en historias breves, ¿sí? Cuando hagan las cuentas se van a dar cuenta. Entonces, lo que va a terminar pasando es que probablemente el director o el productor ejecutivo aporten una parte de estos honorarios a la producción del proyecto. Después vamos a ver cómo se llama esta forma de aporte y cómo lo ingresamos, pero en primera instancia sí ustedes tienen que calcular los valores, los costos, digamos, reales de lo que les gustaría pagarle a cada uno. Pero ¿sí? ese 5% se calcula que es entre los tres, entre director, productor No, cada ejecutivo. uno. 5% cada uno, Claro. aproximadamente. Sí. O sea, yo en general lo que hago es como regla que tanto el guionista, el director y el productor ejecutivo cobren lo mismo, ¿sí? No que el guionista, digo, si yo al guionista le doy un 5%, que el director y el productor no cobren menos que el guionista. ¿Sí? Como, bueno, mantengamos todo tal vez en un 5%. Lo que sí igualmente va a pasar es que por más que sea un 5%, me sea como un número alto para el presupuesto de historias breves. Entonces, tal vez, si después los números no cierran, estén como obligados a hacer como aportes de honorarios de parte de estas personas que en un punto son las más involucradas con el proyecto. ¿Sí? Bien.
Hasta acá estamos. Se entiende que estos honorarios, los de dirección y los de producción, no están estipulados en ningún lado, que son honorarios que yo arreglo de forma privada y que además tienen otra característica, que es que son honorarios que yo arreglo por el total del proyecto, ¿sí? Ponele, fueran 150.000 pesos, 150.000 pesos, está bien, estamos de acuerdo, son 150.000, pero si el proyecto se extiende 2 semanas, son 150.000. Y si se extiende 5 semanas, son 150.000. Yo arreglé un contrato por todo el proyecto por ese monto, ¿sí? En cambio, mi equipo técnico, por ejemplo, que cobra semanalmente, si mi proyecto se extendiese en el tiempo, en este caso no, porque tengo este convenio tope, pero si mi proyecto se extendiese en el tiempo, cada semana que yo me extiendo, mis técnicos cobran más, porque cobran por semana. En cambio, en estos contratos que son privados, la variable tiempo no me afecta de la misma manera. ¿Se entiende? Supongo que sí. Bien, Sí, se entiende. bien. Siguiente rubro, equipo técnico. Acá sí, tenemos como primera instancia a todos los técnicos de SICA, que son los que vamos a contratar en relación de dependencia. Después tenemos que ver una serie de cuestiones sindicales y después les voy a explicar cómo se calculan. Tenemos en segunda instancia las cooperativas de trabajo, que ya casi que no se usan muchas, pero que hay proyectos con cooperativas genuinas, sobre todo aquellos proyectos que son del interior, que están más acostumbrados a trabajar en forma de cooperativa, y esas cooperativas, obviamente, en el INCA las van a revisar y probablemente el SICA también chequee. Pero si la cooperativa es real, se puede y funciona. Lo que no se puede hacer más, pues ya ni existen, es trabajar con estas cooperativas que había antes, que en un punto lo único que hacían era como una forma de, como les contaba Ceci la vez pasada, eran cooperativas no reales en el sentido de, bueno, ellos te asociaban, como que vos eras parte de la cooperativa, pero la verdad es que cuando la película ganaba algo, las ganancias no se repartían entre los que habían asociado a la cooperativa. Y entonces solamente te asociaban para vulnerar el convenio de trabajo, porque ¿qué hacían? Como vos estabas en la cooperativa, eh, digamos, al estar en la cooperativa no hay nadie que te está contratando en relación de dependencia, sino es como que todos nos asociamos para laburar. Entonces, cada uno facturaba con su monotributo, cada uno se hacía cargo de sus propias cargas sociales, entonces no te contrataban en relación de dependencia y además te vulneraban condiciones de convenio. ¿Sí? No tenés la cantidad de horas de trabajo del convenio, no tenés horas extras, no te pagaban los valores reales del convenio, te decían, bueno, vamos por cooperativa, pero al 70 de SICA. Entonces eso significaba que de las tarifas de SICA te pagaban el 70%. Y encima, en vez de trabajar 8 horas por día, la jornada era de 11. Y a partir de las 11 horas se cobran horas extras. Y vos no tenés con qué pelearlo porque en un punto vos lo aceptás como diciendo, bueno, nos asociamos todos y estamos todos de acuerdo que estamos haciendo todo esto en forma de cooperativa, no tenemos un empleador, estamos todos asociados y esto, una farsa, porque en realidad sí hay un empleador, y era una forma como de ocultar y de vulnerar la contratación correcta, digamos. Entonces eso ya no se, no se hace. Son las falsas cooperativas de las que va a ver la otra clase. Claro, exactamente. ¿Sí? Profesora, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando se presenta ese tipo de situación, ¿cómo uno puede reclamar? Porque en el proceso de que fue elaborado, uno confió con la intención de que estaba asociado y si después no figura como asociado, todo ese tiempo que uno invirtió o sea, todo lo que uno resignó pensando que aparte del proyecto ya no está, ¿cómo lo puede reclamar? ¿Por vía judicial o tiene que darlo a entender como que nunca va a ganar? Mira, para empezar,
ya no sé si hay alguna de estas cooperativas funcionando, había como 2 o 3 en Buenos Aires que eran como las importantes y que las hicieron quebrar a todas desde presión del SICA y presión del instituto, porque era obvio que lo que hacían era vulnerar todas las condiciones de convenio y solo eso, ¿no? En un punto cuando uno acepta, yo por lo menos en mi caso, yo cuando lo aceptaba, yo sabía que me estaban cagando. Digamos, yo sabía que no iba a participar nunca de las ganancias. Ellos te hacían firmar como que vos eras parte de la cooperativa y corte A, ni bien terminaba la película, sin que vos firmes nada, te daban de baja. Como que vos te salías de la cooperativa. ¿Entendés? Sí. Entonces, como vos te salías, después no Perdón, participabas. voy a aclarar algo. Sí. Cuando te incorporás a la cooperativa, ya firmás tu baja. Claro, hacías como esa tuchada. Ah, automáticamente como Villatea, una vez que vos entrás también firma. Ah, wow. Digo, vos ya sabés que estás entrando a ese juego en el que no es legal, digamos. Claro. O sea, Vos entrás sabiendo que no sos parte, que simplemente haces parte en este proyecto. Eso. sí. O sea que nunca vas a poder ganar nada porque tu firma está puesta ahí que vos mismo. Exacto. En este caso sí, sí. Digo, distinto sería si te engañan y bueno, nada, de repente participaste de una cooperativa y de buena fe y te engañaron. Bueno, pero eso es otra cosa. Y distinto es, digo, yo conozco cooperativas que trabajan y son reales. Sí. Es un equipo de gente que viene trabajando desde hace varios años y entonces deciden darle una formalidad legal a través de una cooperativa. Cada uno tiene una determinada cantidad de puntos, si hay plata se reparte, si no hay plata no se reparte, y trabajan todos juntos siempre. Eso sí está permitido, eso es legal. Sí. Sí. Pero bueno, lo otro ya, digo, es como cuando por ahí te dicen, bueno, pero tenés que facturar y vos sabés que no está bien, pero igual lo aceptás porque tenés que laburar. Acá todo, o sea, yo por lo menos las veces que laburé por cooperativa ya sabía que que no estaba bueno, pero era eso o nada, y bueno, uno labura porque quiere laburar y te la comes. Pero la verdad es que además no solo hacían eso, ¿no? O sea, tenía como otras cuestiones que es aún más turbias, que era que, o sea, los técnicos les pagaban una cosa, pero después al Inca y al productor le pasaban una factura como que lo que se había pagado era más que lo que se había pagado, entonces se terminaban, era como una forma también medio trucha de pasar gastos truchos al instituto, entonces era todo como un negociado todo turbio entre, bueno, las cooperativas y las productoras que las contrataban, digamos. No obstante, usted, profe, le hago esta pregunta desde la ignorancia porque recién estoy, como a lo largo de toda la cursada, uno se va interiorizando de el detrás de escena de muchas cosas que tiene que saber a futuro. Usted en el proceso, usted trabajaba, cobraba, pasaban este tipo de cosas, pero pongámosle que esa película el día de mañana era galardonada con un premio. Pongámosle, usted, de haber sido asociada y de haber estado regularmente en las normas legales, hubiera tenido que recibir un porcentaje en caso sí, de... Lo mismo hubiera pasado si se hacía una venta internacional de esa película, por ejemplo. También se recibía dinero, ¿verdad? Quiero aclarar algo. Durante muchos años el sindicato llevó adelante una lucha muy fuerte en contra de las cooperativas truchas. Hacía un análisis verdadero si la cooperativa que estaba presentándose como trabajadora era real o trucha, y hoy prácticamente no existen ese tipo de trabajos, porque no hay no hay amparo legal de ningún tipo para los trabajadores. Y realmente se luchó tanto desde el sindicato que hoy prácticamente no existe. Por suerte no. O sea, estas así truchas ya no existen, creo. O sí, yo creo que cayeron todas juntas el mismo año, una cosa así. Sí, yo hace mucho que no escucho que se trabaje de esa manera. Sí, sí. Lo mismo. Digo, además porque, no solo por los sindicatos, sino que no podés presentarte al instituto, no podrían recibir subsidios, ningún mecanismo de fomento avala este tipo de trabajo en negro, trucho. Sí, no contarían con avales para seguir subsistiendo en la industria, ¿verdad?
digamos, las bloquearon totalmente. Originalmente Claro. sí, originalmente te presentabas con la cooperativa trucha y la cooperativa facturaba al Inca y pasaba, pero, o sea, se sabía, eran 3 cooperativas, digo, se sabía que eran truchas. El SICA peleó un montón y finalmente consiguió en un punto mandarlas a todas a la quiebra, porque fue así, las sacaron de circulación. Entonces ahora esas cooperativas no pasan, las que pasan, que vos te presentas como cooperativa, las analiza el sindicato y en general son reales, porque son cooperativas del interior, se nota cuando son, digo, 3 gatos locos, es otra forma de laburo, ya tienen además laburo hecho todo con la misma gente, tienen como un historial, se nota cuando es real y cuando no. Gracias, Bueno, profe. no, de nada. La forma real de cooperativa, cada uno tiene determinado puntaje según el laburo que está haciendo. Entonces, por ese puntaje después se dividen las ganancias del proyecto cuando el proyecto tiene ganancias, pero en las reales, en las otras no. Bien. Siguiente. Bueno, en otros de equipo técnico tal vez pueden colocar gente que por alguna razón ustedes van a contratar por contratación directa, o sea, gente que va a facturar, pero como les dije antes, no puede ser ningún rol que esté dentro de los roles de SICA. ¿Sí? Yo no puedo pedirle que facture a nadie que tenga un rol que exista dentro de los roles de SICA. ¿Sí? Por fuera de eso, sí, digo, sí, no sé, backstage, qué sé yo, alguna cosa que así. Bueno, siguiente rubro, elenco. El rubro elenco está dividido en 2. Por un lado tenemos todo lo que es actores. Actores llamamos a aquellos personajes que tienen nombre y que hablan, ¿sí? O que están por lo menos nombrados en el guión. Si yo digo, el kiosquero cerró la persiana, por decir el kiosquero y haberlo nombrado, es un actor. Ahora, si yo no digo nada y tengo, Juanita salió a caminar por la vereda y pongo un extra, que es el kiosquero cerrando la persiana, pero en el guión no está nombrado, es un extra. La acción es la misma, pero como en el guión no está nombrado, es un extra. Si en el Una guión consulta aparece rápida. nombrado y puntualizado, es un actor y entra como bolo de actor. Sí. Una pregunta particular sobre historias breves. Hay un momento en que hay personajes que tienen diálogos, pero son diálogos como de voces en off, ni siquiera se ven en ningún momento los personajes en escena, no se ven en cámara, Sí. y no tienen nombres, son un vecino y una vecina. Incluso ni siquiera es necesario que estén en rodaje, pensamos que se podía hacer incluso como una cosa en postproducción, como un doblaje. ¿Esos serían considerados como personajes? Sí. Si van a aparecer, aunque aparezca solo la voz, o sea, a menos que sea una voz de un personaje que ya apareció y que ya existe, si vos pones las voces de vecino 1 y vecina 2, nombre quiero decir vecina 1 es ponerle un nombre, aunque no diga Juana. Decir vecino 2 es ponerle un nombre. Si yo los voy a incluir y vecina 1 y vecino 2 van a aparecer, aunque solo sea que yo escucho el audio en off, lo tengo que pagar como un actor, ¿sí? Aunque no se vea. Puedo pagar tal vez menos, lo tendrían que ver con actores, una persona que hace solo, por ejemplo, un solo doblaje de un personaje por X motivo, pero no lo actúa el personaje, sino que hace solo el doblaje, se paga un poco menos que el personaje. Creo que es un 75%, dependiendo el rol el tipo de personaje que sea. Entonces, tal vez tendrían que averiguar si por solo poner la locución y no ponerlo en cámara, les sale un poquito más barato, pero de todas maneras lo van a tener que pagar como personaje, como elenco, ¿sí? Todo lo que es personajes se paga a través de la Asociación Argentina de Actores, que es el sindicato de actores, ¿sí? Inclusive los personajes nombrados que no hablan. Por ejemplo, el kiosquero que baja la persiana. No habla, pero como está nombrado y tiene una acción, y está nombrado en el guión,
se supone que tiene cierta importancia dramática que baje la persiana, entonces está considerado un actor. Si viene solo un día de rodaje, es un bolo menor, ¿sí? No habla, aparece solo una vez. Si viene 2 o 3 jornadas de rodaje, probablemente sea un bolo mayor. Tiene algún diálogo, etc. ¿Sí? Y si no, va a estar dividido entre elenco principal y elenco secundario, que después lo vamos a ver. Son distintas categorías de contratos que podemos llegar a tener a través del sindicato de actores. Después lo vemos bien, pero un detalle a tener en cuenta es que todo lo que es contratos de elenco son contratos por 8 semanas de trabajo. Como ustedes van a estar trabajando historias breves y van a tener un rodaje de 5, 4, 3 días, dependiendo del caso, no van a contratar gente por 8 semanas. Entonces, todos los actores que ustedes van a contratar los van a contratar por jornada. Toda la contratación por jornada se llama bolo. Entonces, ustedes van a tener que chequear las tarifas de bolos mayores y bolos menores para personajes principales o personajes secundarios que tengan en el guión. Todos van a estar dentro de estas dos categorías, no van a tener contratos, ¿sí? Después lo vemos bien, pero ténganlo en cuenta. Y después dentro del rubro elenco tenemos extras, ¿sí? Los extras están bajo otro sindicato, que es el SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Dentro del SUTEP hay un montón de cosas, digo, la gente que labura, no sé, en los fichines de videojuegos o en los cines, creo, también están dentro del SUTEP, ¿sí? Y por alguna razón los extras de publicidad, los extras de cine, los extras de televisión también. Entonces, si ustedes entran a la página del SUTEP, van a encontrar un montón de escalas salariales dependiendo de qué tipo de rol están buscando, ¿sí? Asegúrense de buscar extras para cine y no para tele ni otra cosa, ¿sí? También lo vamos a ver después. Dentro de los extras, como dentro del elenco, hay distintas categorías de extras dependiendo la importancia o la tarea que le estemos dando a ese extra o la edad del extra, etcétera, ¿sí? Y van a variar los costos dependiendo de eso. Bien. Fíjense que entonces los primeros rubros son recursos humanos, ¿sí? Tenemos dirección, producción, equipo técnico, elenco. Y finalmente llegamos a cargas sociales para cerrar lo que es recursos humanos, ¿sí? Dentro de cargas sociales tenemos las cargas sociales de actores, de todo lo que es el rubro elenco, de estos, ¿sí? Los primeros 4. Las cargas sociales de SUTEP, que serían las cargas sociales de los extras, ¿sí? Después vamos a ver uno por uno, ¿sí? Pero estos valores de cargas sociales, las cargas sociales es lo que yo pago a los empleados que contrato, en general en relación de dependencia, ¿sí? Que tienen que ver con aportes de seguridad social, ¿sí? Jubilación, obra social, etc. Por ejemplo, mis extras yo no los contrato en relación de dependencia, es decir, no les doy de alta en AFIP. Voy a contratarlos directamente a través de SUTEP y en un punto lo que yo pago de cargas sociales es un 15% que me pide el SUTEP en concepto de gastos administrativos. Algo similar pasaba hace un tiempo con los actores, pero los actores dieron pelea, pelearon y finalmente consiguieron lo que correspondía, que es que también se los contrata en relación de dependencia, porque después no se podían jubilar. Entonces, a los actores, por más de que vengan un solo día a rodaje, los tengo que dar de alta en AFIP. Por esa única jornada que hayan venido, les tengo que pagar el proporcional de aguinaldo, el proporcional de vacaciones, hacer la liquidación final por esa única jornada, pagar jubilación, obra social, etcétera, ¿sí? Entonces, las cargas sociales de elenco y las cargas sociales de SICA son un poco más altas porque sí es gente que yo voy a tener en relación de dependencia. En serio, ¿sí? Después tenemos las cargas sociales de SADEM,
SADEM es el Sindicato Argentino de Músicos, ¿sí? Son las cargas sociales que yo le tengo que pagar a aquellos intérpretes de mi banda musical. No son los derechos musicales, sino es el trabajo del músico que graba los temas. Él o los músicos que graben los temas, ¿sí? Yo les pago por sus horas de trabajo como músicos, como intérpretes, ya sea para grabar los temas o como músicos de rodaje, ¿sí? Si yo tengo que filmar una banda y la banda está tocando en rodaje, lo pago por acá también, aunque toquen de mentira. Estas cargas sociales que yo pago a SADEM. Consulta. Sí. Si los actores, digamos, si están tocando una banda, ¿se consideran actores o se consideran músicos? Digo, si aparecen en cuadro, si es música diegética o si... Se consideran, o sea, SADEM me los va a reclamar como músicos. Lo que puede pasar es que si son mis actores, digo, son los protagonistas y son los que yo ya los tengo pagados por contratos de elenco, entonces yo le voy a ir a decir a SADEM, mira, yo ya les estoy pagando como elenco, mucho más que lo que vos me estás pidiendo que les pague como músico. Entonces SADEM probablemente lo que me diga es, ok, voy a tomar tu pago como que ya está hecho, lo que sí te voy a pedir es que pagues lo que corresponde de cargas sociales por lo que te correspondía pagar de músicos. Entonces, invento, pero ponele que me correspondía pagar 50.000 pesos de músicos, de concepto de músicos. Como yo ya pagué 100.000 a través de la asociación de actores, SADEM no me pide esos 50, pero sí me pide que yo pague las cargas sociales de esos 50. ¿Sí? Si en cambio yo esos personajes no los tengo solo citados para que vengan ese día a hacer de banda, porque no sé, la escena da que hay una banda, van a un bar y hay una banda, y no son personajes de la peli, sino que están solo en esa escena tocando, probablemente los tenga que pagar por acá, por SADEM, en vez de pagarlos por actores, o si los pagué por actores, tengo que ir a pelear con SADEM para que no me lo cobren 2 veces y que me tomen una parte del pago por lo menos, o todo el pago que ya hice en actores. ¿Se entiende? SADEM me va a cobrar los músicos, los intérpretes musicales y los bailarines. Si yo tengo en escena gente bailando, me los va a cobrar también dentro de SADEM. ¿Sí? Bueno, y otras cargas sociales sería si, por ejemplo, yo tengo empleados administrativos y los tengo contratados a través de ahí, bueno, los puedo poner acá, las cargas sociales de la gente de administración, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Hasta aquí estamos. A ver, no sé si vos preferís, me parece que lo mejor es como hacer como el pantallazo de todo el presupuesto y después entrar a cada uno de estos, o preferís que... Sí, me parece que primero tengan el pantallazo general. Por eso. Sí, sí. Bien. Bueno, después vamos a ver un poquito en detalle, ¿sí? Cuestiones sindicales de SICA, de actores, de SUTEP y de cargas sociales para que vean bien qué completar en cada cosa, ¿sí? Pero les voy explicando para que tengan una idea. Los rubros siguientes tienen que ver con arte, ¿sí? Tenemos vestuario, maquillaje, utilería, escenografía y locaciones, ¿sí? Son todos rubros que tienen que ver con arte. Los subrubros son más o menos similares, en todos los casos. No da mucho lugar a dudas. Si compras de materiales sería si yo tuviese vestuarios que compro ya hechos o telas que compro para realizar vestuarios, ¿sí? Confección de vestuario no siempre hay, a veces sí. Yo puedo tener, si tengo mucha confección de vestuario, o sea, ponele que tengo una película de época o una película con un vestuario de fantasía que implica que lo tengo que hacer, probablemente tenga una modista contratada en relación de dependencia dentro de mi equipo técnico de SICA. Si tengo que hacer una remera, entonces no, tal vez lo que voy a hacer es hacer una contratación directa, ¿sí? Pedirle una factura y contratar a una modista que me realice, que me confeccione nada, esa remera o esas 2 pavadas que tengo que hacer
Y en otros casos puede que no necesite nada, que no tenga que confeccionar nada, simplemente compro el vestuario hecho o alquilo el vestuario, etc. ¿Sí? Bien. Sigo. Perdón, se me tapa la nariz y me cuesta respirar. Bien, accesorios. Accesorios es todo lo que tiene que ver con nada, boludeces tipo colgantes y esas cosas, pero además pañuelitos, carteras, como todos los adicionales de vestuario, ¿sí? Como alquileres. Alquileres hay que tener en cuenta, digo, no es muy fácil presupuestar alquileres. En general, lo que les conviene es por ahí chequear con algún proveedor, como para tener alguna idea de precios. Lo que suele suceder es que el costo del alquiler es un porcentaje del costo de compra que me va a convenir alquilarlo siempre y cuando no lo necesite. Esto pasa con todo, ¿sí? Siempre y cuando no lo necesite mucho tiempo. Es decir, si yo por ahí tengo que alquilar un vestido una semana, bueno, me va a convenir. Ahora, si por ahí tengo que alquilar el vestido 4 semanas, capaz que me sale lo mismo que comprarlo. Entonces, dependiendo del tiempo de alquiler, puede que no me convenga alquilar. Ahora, después me van a decir, bueno, ¿de qué me sirve comprarme 500 vestidos? O, no sé, lo mismo pasa con cuestiones de logística, ¿sí? Muchas veces, no sé, necesito un gazebo y lo necesito 8 semanas y resulta que lo que me cobran por alquilar el gazebo 8 semanas es más que lo que me sale comprarlo por Mercado Libre. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué quiero yo después los dos? O sea, ¿qué hago con los 2 gazebos? No tengo ni un depósito donde guardarlos. Entonces, a veces termina siendo una complicación comprar. Pero lo que las productoras suelen hacer es comprar y vender. Pasa que requiere determinada logística y requiere como un espacio de almacenamiento para que uno pueda después vender. Pero en general, en muchas pelis lo que se hace, mismo con vestuario, digo, por ahí termina la peli y la semana de cierre la gente de vestuario hace una feria americana y los mismos técnicos compran la mitad del vestuario. Sucede, lo he visto y he estado. Pero bueno, requiere como tener un espacio para guardar el vestuario, un tiempo para hacer esas ventas, etcétera. Y muchas veces además el instituto no te reconoce los totales de compra de algunas cosas. Entonces también a veces no puedes como aplicar el total del costo y qué sé yo. Entonces son decisiones que van a tener que tomar de acuerdo a qué es lo que están alquilando y los costos de compra reales de esas cosas. ¿Sí? Bien. Mantenimiento y limpieza siempre tienen que tener en cuenta porque obviamente tienen que devolver todo tal cual lo recibieron y no solo para devolver, sino porque muchas veces necesitan mantener el vestuario que están usando, ¿sí? Porque lo necesitan para la jornada siguiente o en 2 jornadas o lo que fuera. Entonces, siempre tienen que tener ahí un costo en consideración. Después, maquillaje. Importante de maquillaje. Bueno, en compra de materiales van a poner todo lo que es descartable, todo lo que se consume, todo lo que se gasta, ¿sí? Nada, algodones, alguna que otra loción, hebillitas tipo clips para el pelo, sprays para el pelo, esas pavadas. Después van a tener todo lo que es maquillajes artísticos, que son carísimos y que obviamente, para empezar, que nunca se van a gastar ninguna de todas las cosas que compraran, si es que las compran, y para continuar, que les saldría carísimo realmente comprar el maquillaje que necesitan, por ejemplo, para un rodaje de una semana. Entonces lo que se hace es, se le alquila a la maquilladora la valija de maquillaje, se le paga un proporcional semanal, que va a depender de lo que la maquilladora considere que vamos a, digo, no es lo mismo que yo le alquile la valija para maquillar 2 personajes durante una semana que si le alquilo la valija para maquillar 20 personajes. Entonces me va a cobrar, dependiendo del laburo que tenga que hacer, un alquiler semanal de la valija. Y si se le llega a gastar algún material dentro del tiempo de producción, sí se lo tengo que reponer yo. ¿Sí? Pero yo no voy a estar comprando maquillaje, sino que voy a pagar alquiler semanal de la valija. ¿Sí? Bien. Y en realizaciones y efectos vamos a poner
cosas que tienen que ver, puede ser con efectos, con realizaciones y efectos de maquillaje, que en general las maquilladoras hacen pequeños efectos especiales, ¿sí? Es decir, bueno, hay algunas maquilladoras muy grosas o maquilladores muy grosos que hacen efectos especiales importantes, pero si no, pequeños como moretones, pequeñas lastimaduras, esas son como realizaciones que puede llegar a hacer el maquillador. Si es algo muy complejo, tal vez tengo que contratar a alguien de efectos especiales para que lo haga. Puede ser que la maquilladora no lo sepa hacer o el maquillador no lo sepa hacer. Otro tipo de realizaciones que yo puedo llegar a necesitar son realizaciones que tienen que ver con peinado. O necesitar, no sé, yo hice una peli de época y tuve que mandar a hacer un montón de patillas, que son carísimas, patillas como de pelo real, porque era una película del 1800 y había que ponerle a todos los personajes, había que ponerle patillas. Y entonces todas las realizaciones de peinado, de postizos, pueden ser pelucas, pueden ser, qué sé yo, pestañas, lo que fuera, son caras, bien caras, y entrarían dentro acá, dentro del rubro de realizaciones y efectos. ¿Qué más? Utilería. Bueno, compra de materiales, está claro. Realizaciones sería, obviamente, si mandamos a construir alguna cosa. A veces muchas veces los utileros realizan, ¿sí? Son realizadores. Entonces, en la preproducción van a realizar la utilería específica que yo tengo que confeccionar. No sé, ponerle un jarrón no sé, un cuadro, el cuadro del coso, que tiene que tener determinada característica, bla, 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 y necesito 3 iguales. Bueno, entonces el utilero lo va a hacer. ¿Y qué me va a cobrar? Me va a cobrar su trabajo lo voy a pagar a través de SICA. Su trabajo va a estar, sus horas de trabajo van a estar dentro del rubro 4, del rubro del SICA. Lo que voy a pagar acá son los materiales, ¿sí? O voy a pagar las realizaciones de un proveedor externo si es que por alguna razón mis utileros o mi utilero no lo puede hacer y necesito como tercerizar y pagarle a alguien que lo haga, ¿sí? Puede ser algo muy específico, qué sé yo, no sé, una botella de caramelo, qué sé yo, y por ahí el utilero no lo hace, lo tengo que comprar por otro lado. Bueno, lo pongo acá, ¿sí? Bien. Bueno, alquileres, lo mismo que les dije con vestuarios. Tengan en cuenta que hay muchas cosas. En general, con la utilería no es tanto el problema porque cuando uno alquila utilería, alquila como en volumen y bueno, termina conviniendo alquilar que comprarte toda esa utilería, claramente. Pero bueno, tienen que evaluar ustedes cada caso en particular. Escenografía, lo mismo que utilería, compra de materiales y realizaciones. Los mismos comentarios que hice con utilería. Tengan en cuenta que, esto es importante, si yo voy a construir decorados, si yo tengo que realizar decorados muy grandes, eso me demanda no solo compra de materiales y costos de realizaciones, sino que me demanda en la logística tener un espacio para construir o contratar un proveedor que tenga su espacio para construir, tener un espacio para almacenar, tener un espacio para armar, tener un espacio para guardar cuando termino, ¿sí? Y tener transporte para trasladar todos los paneles de escenografía, como sea que haya que trasladarlos, al lugar a donde vayamos a filmar. Entonces, la construcción de escenografías no solo tiene costos asociados a la mismísima realización, sino que tiene costos asociados de logística que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bien. Locaciones. Bueno, locaciones, a ver, todo lo que es locaciones son arreglos privados con cada uno de los locadores. Entonces, tal vez para ustedes sea difícil de presupuestar. Mi consejo sería, digo, hay empresas, son caras para hacer cine, porque están más pensadas para publicidad. Hay empresas que tienen esta logística de alquiler de locaciones. Tal vez ustedes podrían
pedir algún presupuesto por alguna locación similar y usarlo de referencia, obviamente bajándolo un poco, porque nunca van a gastar como esos valores de alquileres publicitarios. Y la otra opción sería que, bueno, que nada, dijera, a ver, busco valores de alquileres diarios por Mercado Libre, pero esos valores los van a tener que levantar porque nunca es lo mismo alquilar una locación para ir a quedarse uno que alquilar una locación para meter 30 personas y equipos de filmación. Obviamente el costo es mucho mayor. Entonces, si van a buscar costos de referencia basándose en costos de alquileres que aparecen en Mercado Libre, tengan en cuenta que los costos los tienen que levantar bastante más para que tengan sentido. ¿Sí? Bien. Sigo. Permisos. Esto es importante. Igual acordate que el otro día hablamos de permisos. Ah, sí, estaba acá, te Es que yo no venía. veo, estoy solo viendo mi Excel. Te estaba fantasmeando. Que el otro día hablamos de permisos y hablamos de Basset y hablamos de... Eso, tengan en cuenta todos los costos asociados con permisos que tienen que ver con filmar en espacios públicos o semipúblicos y con estacionar. ¿Sí? Yo puedo estar grabando en un espacio privado, no sé, adentro de un salón, adentro de un departamento, pero igual tengo que estacionar los camiones en la vereda enfrente del lugar. Bueno, también tiene entonces asociados costos que tienen que ver con el estacionamiento, con el despeje de esa vereda si es necesario, etcétera, ¿sí? Entonces, costos de permisos para espacios públicos o semipúblicos y costos de permisos que tienen que ver con la logística del rodaje en sí, en ese espacio. ¿Sí? Bien. Material de archivo. Esto también es muy particular porque en general los costos de material de archivo van a depender del arreglo de aquel que tiene el derecho de ese material. Son costos que los van a tener que ir viendo en un 1 a 1 en el momento de necesitar material de archivo. Hay mucho material de archivo en el Archivo General de la Nación, que eso sí es más económico y que es más fácil de conseguir costos. Pero bueno, por ahí ustedes necesitan algo en específico que ahí no está y que lo tiene un privado y es un arreglo entre partes, ¿sí? Bien. Después, música. En música tenemos dos costos que son como los principales, que sería el costo de compositor y el costo de músico. Acá está como, todos los rubros están como repetidos, porque, o sea, yo lo que les diría es colocar valor acá de Sadaic y valor acá en donde dice músicos. En Sadaic vamos a colocar el valor que tiene que ver con Sadaic, es la Asociación de Gestión de Derechos de Autor de Música. ¿Sí? Habíamos visto Argentores, que tiene que ver con derechos de autor de autores literarios, ¿sí? Y acá estamos hablando de autores musicales, letra y música, ¿sí? Composición y letra. Estos valores están estipulados en la página, van a depender de qué uso le estoy dando a la música, de qué tipo de audiovisual estoy haciendo, de la duración de mi audiovisual, etcétera. ¿Sí? Después lo vamos a ver. Lo voy a colocar acá dependiendo lo que sea. También para historias breves solía haber un convenio especial de SADIC con unas tarifas muchísimo más baratas que las tarifas que van a encontrar en la página, por lo cual les recomiendo que se contacten con SADIC y lo chequen. ¿Sí? Si pueden llamar por teléfono y digan, ¿puedo hablar con alguien de la rama cine? Sí, ya te comunico. Y cuando los atienden, preguntan. Después, puedo tener entonces costo de SADAIC y si yo voy a grabar la música, es decir, si yo no voy a usar un fonograma que ya está grabado por alguna discográfica, digo, lo que voy a hacer en SADAIC es, bueno, a mí me gusta el tema X, es de tales autores. Entonces pido a SADAIC los permisos para usar ese tema, le digo en qué escena lo voy a usar, cómo lo voy a usar, bla, bla, bla. Entonces, SADIC se contacta con los autores y los autores me dicen cuánto me van a cobrar. Listo, yo lo pago y ya tengo el derecho para usar ese tema. Pero no tengo el derecho de usar la grabación que hizo la discográfica,
por el tema X. Yo tengo el derecho de uso del tema, de la composición y la letra, pero no el derecho de poner la grabación ya hecha por la discográfica. La discográfica gastó un dinero en hacer esa grabación y si yo la quiero poner en mi película tal cual está, probablemente tenga que arreglar con la discográfica un número para poder usar esa grabación que ya tienen ellos hecha. Entonces, lo que yo puedo hacer es, si no arreglo con la discográfica, es decir, bueno, yo tengo los derechos del tema X, le voy a pedir a unos músicos que yo conozco que lo graben, ¿sí? Que lo cante otra persona y que lo grabamos con otra persona. Los intérpretes van a ser otros. Entonces, esa grabación va a estar desglosada en dos cosas. Por un lado, los costos de la sala de grabación y por otro lado, los costos del trabajo de los músicos, ¿sí? Si ustedes entran a la página de SADEM, van a encontrar valores, después lo vamos a ver, para el laburo para el trabajo de los músicos. ¿Sí? Va a haber como un valor general si los músicos graban toda la música y va a haber como valores desglosados si graban temas por separado, bla, bla, bla. Después lo vamos a ver bien. Entonces, dentro del rubro música tenemos el costo sindical del trabajo de los intérpretes, de los músicos que yo contrate para grabar, el costo de la sala de grabación, si es que tengo que grabar, y el costo de los derechos de esos temas que yo decida usar. ¿Sí? Bien. Material virgen. Bueno, acá hay un montón de subrubros que tienen que ver con cómo cómo el material virgen fílmico, ¿sí? Negativo, positivo, internegativo, negativo de sonido, todo eso no lo van a usar, porque no lo usamos. Entonces van a colocar otros materiales de sonido, que pueden ser las tarjetas de memoria, los materiales vírgenes de foto fija, que van a ser tarjetas de memoria, material digital o discos rígidos, ¿sí? U otros, digo, DVD, CDs, qué sé yo, todos los que tengan que ver, tienen que leer el protocolo de entrega de la copia A y ahí les va a decir qué materiales necesitan entregar, probablemente sea el disco rígido con el DCP, un LTO, también que es como un cassette con el mismo DCP grabado, con la copia en HD, lo que fuera. Entonces, todos esos materiales que les están pidiendo en el protocolo de la copia A, obviamente los tienen que presupuestar, los pueden incluir acá en otros, ¿sí? Bien. Proceso de laboratorio. Proceso de laboratorio es todo lo que tiene que ver con el tratamiento de imagen que se hace posterior a la edición. O sea, primero van a editar, van a tener el corte de imagen, todo muy lindo. Una vez que tienen ya el corte terminado, van a hacer el proceso de laboratorio, que es la corrección de color, los VFX, todo lo que le tengan que aplicar a la imagen una vez que terminaron la edición, ¿sí? En general, lo que ustedes van a hacer es contratar un laboratorio, un estudio de imagen, y los que van a terminar haciendo es presupuestarles un paquete por todo lo que ustedes tengan que hacer. Entonces, probablemente no lo tengan desglosado por ítems, ¿sí? Entonces, simplemente ponen en el de abajo de todo, postproducción de imagen, y ponen el costo del paquete, ¿sí? También acá hay un montón de ítems que tienen que ver con el trabajo de proceso de laboratorio, de trabajar con fílmico y bueno, nada, ya todo eso ya fue. Entonces quedó un poco viejo, así que lo ponemos acá abajo. ¿Qué más? Edición. Bueno, en edición van a colocar, nosotros ya estamos pagando un montajista, ¿sí? Lo vamos a pagar a través de SICA, el compaginador y el ayudante de compaginación, etcétera. Los pagamos como parte del equipo técnico, pero tenemos que pagar por ahí el alquiler de la sala, ¿sí? Porque no digo, muchas veces el compaginador va a usar su compu y no nos lo va a cobrar, pero en realidad no corresponde. Lo que corresponde es que nos cobre por usar su computadora. Ese costo de sala de edición lo tendríamos que colocar acá. ¿Sí? Bien. O si ustedes estuvieran trabajando con un estudio de postproducción y que les hacen la edición, bueno, el costo del estudio lo van a poner acá y a los técnicos que laburan en ese estudio como compaginador y qué sé yo, los van a pagar aparte a través de SICA, como les dije que se podía hacer con sonido. Bien.
¿Qué más? Proceso de sonido. Bueno, acá lo mismo. Esto es todo el proceso que tiene que ver con la postproducción de sonido, ¿sí? Una vez que terminamos el corte de imagen, empezamos a trabajar la edición de sonido. No elaboramos el sonido hasta no cerrar la imagen, porque sería un doble trabajo si hacemos como una ida y vuelta cada vez que hay algún cambio en el corte, ¿sí? Doble, triple, cuádruple trabajo. O sea, no nos movemos a sonido hasta que la imagen no está cerrada. Una vez que yo tengo cerrado el corte de imagen, paso a hacer la postproducción de imagen y a hacer la postproducción de sonido, ¿sí? Acá les va a pasar lo mismo. Puede ser que el postproductor de sonido les pase como un valor general por todo, ¿sí? Por todo un paquete, o puede ser que les desglose alguno de los ítems de acá. Estos ítems de acá arriba también tienen que ver con el fílmico, no existe más, ¿sí? Puede ser que tengan algún costo de doblaje, si es que algo salió mal. Puede ser que ustedes ya sepan que es posible que algo salga mal porque van a estar grabando, qué sé yo, un diálogo en una cancha de fútbol, no sé, o en una escuela o al lado de una escuela, no sé, alguna cosa que va a haber mucho ruido y que ustedes ya supongan que van a necesitar alguna jornada de rodaje, entonces ya lo pueden ir presupuestando por acá. Después, edición de efectos es todo lo que tiene que ver con Foley, ¿sí? Con agregarle sonido a la edición de la pista de sonidos ambiente, digamos, de todo lo que está pasando alrededor, que tal vez no tenemos los sonidos tomados o buenos o qué sé yo, y entonces contratamos al estudio de sonido para que se ocupen de grabar sonidos específicos para determinadas partes de la peli como edición de efectos, ¿sí? Bien. Equipo de cámaras y luces. Acá adentro van a tener todo lo que es cámaras, luces, sonido y equipos de comunicación. Es decir, si alquilan handys, por ejemplo, van acá adentro, ¿sí? Hay un ítem que es reposición de lámparas. También les recomiendo que dediquen, si bien por ahí no saben, como un costo particular, pero que aunque sea asignen un poquitito del presupuesto, porque no es raro que alguna lámpara se gaste, se rompa o lo que fuera durante nuestro rodaje y eso me lo van a cobrar. Hay lámparas que marcan como el consumo y que se van como desgastando con el uso. Entonces puede ser que justo me toque a mí la suerte de que mi rodaje deja de funcionar. Entonces también lo tengo que tener acá como un poquito asignado para eso, ¿sí? Equipos de comunicación es algo que yo les recomiendo, sobre todo si están grabando en lugares abiertos, porque se ahorran muchísimo tiempo. Está bien que ahora todos tenemos celulares, pero es mucho más cómodo trabajar con handys, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando en lugares abiertos o tenemos que hacer, no sé, como coordinar tal vez un corte de calle o un paso de gente o un cruce de gente junto con otra persona que está tal vez adentro haciendo la toma en el set y hay que estar como coordinando los tiempos de un lado en los dos espacios al mismo tiempo. Bueno, los handys son muy útiles para esas cosas. Yo les recomiendo que en general, si pueden, tengan, aunque sea 4, 5 handys, aunque sea como para que algunas personas del equipo tengan como comunicación constante con el set, ¿sí? Con la persona que está dentro del set. Bien. ¿Qué más? Efectos especiales. Chiqui chiqui. Bueno, acá tenemos que poner los efectos especiales que son de postproducción y los efectos especiales que son de rodaje. Hay muchos efectos especiales de rodaje, es decir, que los tengo que hacer en rodaje y que necesitan que yo contrate a la persona de FX, obviamente desde antes, para poder planificar cómo voy a hacer ese rodaje para que después esa persona pueda hacer los effects en postproducción. ¿Sí? Porque requiere, no sé, que la cámara esté puesta de determinada forma, que se mueva de determinada forma, que, no sé, si hay una pantalla verde, tenga puntos de traqueo puestos en determinados lugares. Entonces, muchas veces requiere que la persona de VFX venga a rodaje, nada, y requiere determinadas cuestiones particulares, por lo cual hay que planificarlo
con tiempo. Puede ser que ese rodaje de esa jornada lleve también un poquito más de tiempo. Y después tengo efectos especiales de rodaje que, como lluvias, como fuego, todo eso también se considera efectos especiales, no sé, disparos, no sé, una secuencia de guerra, qué sé yo, todo eso también entra dentro de efectos especiales. Hay empresas específicas que se ocupan de este tipo de efectos, que vienen y que entrenan a los extras, no sé, que tienen que hacer la secuencia de guerra o lo que fuera. Hay cosas con los efectos especiales que son delicadas y que es recomendable, si van a trabajar con algo así, que trabajen con empresas que tienen determinada trayectoria para no meter la pata, porque un efecto especial, no de los de postproducción, no de los de que pongo la bolita de traqueo, una explosión, disparos con armas de fogueo, lo que fuera, puede terminar muy mal si la persona que contratamos para hacerlo no lo sabe hacer. Entonces es como algo delicado que hay que pensarlo bien, digamos. ¿Qué más? Movilidad. Dentro de movilidad vamos a considerar los vehículos de producción, que son los vehículos que yo puedo tener de mi mismo equipo, de la misma gente, que me van a cobrar tal vez un costo semanal, que es un costo privado, que yo lo voy a arreglar internamente, o puedo contratar vehículos de producción. ¿Sí? Yo puedo contratar gente externa al equipo que solamente funcione como vehículo de producción. En general es gente que labura en producción y que tiene auto y que van a estar como asistiéndonos con todo lo que es idas y vueltas. No solo de comprar y buscar cosas, sino por ahí también cuestiones de gente o cuestiones de logística varias, digo. Entonces, vehículos de producción por un lado, después acá voy a presupuestar lo que yo creo que voy a gastar de taxis, remises, ómnibus, bla, bla, bla. Bueno, nada, todo lo que dice acá. Tengamos en cuenta si necesitamos camiones para trasladar equipos. Para empezar, tengamos en cuenta que son camiones específicos. Yo no puedo mezclar un camión de cámara probablemente con luces, porque la gente de la casa de cámaras me va a matar, ¿sí? A menos que yo tenga un camión preparado específicamente para trasladar todo este tipo de equipos. Entonces, hay camiones específicos para trasladar equipamiento de luces, con los racks adentro del camión para poner las luces, para atarlas, con alfombras, con lo que sea, para que no haya problema, para que nada se golpee, camiones para llevar las cosas de cámara, camiones para llevar utilería, o camiones o motorhomes para trasladar vestuario y que la gente tenga un lugar para cambiarse, etcétera. Son todas cosas distintas. Tienen que evaluar qué es necesario en el caso de ustedes, ¿sí? En el caso del proyecto que están haciendo. Pero entonces vamos a hacer un camión para cámara, un camión para luces, un camión para utilería, un camión para vestuario. No es que es necesario, y no lo van a tener en una historia breve probablemente, pero tienen que ver cuál es la mejor manera de optimizar. Probablemente si ustedes van a la casa de equipos con un flete cualquiera y les dicen, voy a poner todas tus luces y tus cámaras acá, el de la casa de equipo no le guste o no les deje sacar las cosas si el camión no está correctamente preparado para hacer ese traslado. Muchas veces la casa de equipo tiene camiones. Entonces también ahí es algo que se puede negociar en el momento que uno está alquilando. Otra cosa que ustedes tienen que evaluar es si van a necesitar, por ejemplo, yo tengo que sacar todo el equipamiento de la casa de equipos, pero voy a estar grabando todo en una casa, ¿sí? Entonces el lunes saco todo a la mañana, dejo todo dentro de la casa, el camión se va. Y vuelve el viernes y me ayuda o sea, retiro todo y lo vuelvo a llevar a la casa de equipos. O voy a tener todas las cosas todo el tiempo cargadas en el camión y el camión va y vuelve o queda en un depósito o se va al depósito de la casa de equipos, pero va y vuelve todas las jornadas. En ese caso yo necesito el camión a disposición todo el tiempo, es otro costo, ¿sí? Entonces también tienen que evaluar eso. Con respecto a escenografía y vestuario, por ahí es un poco más sencillo. Muchas veces con un flete lo arreglan y dicen, bueno, nada,
es más fácil de organizar, ¿sí? Motorhome puede ser que no tengan una historia breve, un motorhome para vestuario, pero entonces si no tenemos un motorhome para vestuario, tenemos que pensar a dónde se va a cambiar nuestro elenco. Entonces, si mi locación tiene un espacio, por ahí mi locación tiene un espacio y es adentro de la locación. Si mi locación no tiene un espacio, entonces tengo que alquilar un gazebo con paredes, por lo menos, para armar en algún lado y tener un lugar a donde la gente se pueda cambiar, no adelante de todo el mundo. Entonces, ustedes van a tener que ver con qué alternativa resuelven el no poder contar con un motorhome de vestuario, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, por ahí les da el presupuesto y lo pueden hacer. O por ahí es necesario porque, bueno, qué sé yo, no sé, van a estar grabando, no sé, en el medio de la ruta y realmente prefieren tener un motorhome con un bañito y con eso resuelven y les sirve y les es más útil que otra cosa y prefieren hacer el gasto. Entonces va a depender de cómo se estén organizando, ¿sí? Bien. Sigo. Fuerza motriz. Fuerza motriz es la nafta, ¿sí? Todo el combustible que ustedes usen para el generador, ¿sí? O para los autos de producción. El alquiler de generador lo pueden colocar acá, pero en general el alquiler de generador viene con el paquete de luz, o sea, en general lo alquilo en el mismo lugar donde alquilo las luces. Esto está dentro del mismo paquete, es raro tenerlo como desglosado acá. Entonces lo pueden colocar dentro de equipo de cámaras y luces, dentro de ese paquete. Pero si tienen el costo desglosado, bueno, lo pueden poner acá. Sí tienen que acordarse de presupuestar esto porque el generador consume y va a depender. A ver, el tamaño del generador va a depender del parque de luces que ustedes decían alquilar y de la potencia que necesiten, va a depender el tamaño de generador que necesiten. Y el tamaño de generador va a tener incidencia en la cantidad de combustible, obviamente, que consume, ¿sí? Así que, en todo caso, tienen que chequear cuando hacen la averiguación de equipamiento cuánto combustible consume más o menos por día ese generador para poder presupuestarlo. ¿Ok? Bien, comidas y alojamiento. Dentro de comidas y alojamiento tengo servicio de catering en filmación, que es todo lo que es comidas de rodaje, ¿sí? Comidas en comisiones diversas, que es todo lo que es comidas por fuera del rodaje, o sea, las comidas de pre, las comidas de post, las comidas tal vez de la gente que está en rodaje pero no está en el set, entonces no es del catering directo, sino que por ahí son facturas como aisladas que ellos me están pasando porque, no sé, están haciendo una avanzada en una locación en otro lado, yo qué sé. Todo eso entra en comidas en comisiones diversas. Y después tengo alojamiento en filmación, que bueno, eso está claro. Ese solamente, obviamente, en los casos en donde voy a alojar o al elenco o al equipo técnico en algún lugar, porque me conviene eso a ir y volver con toda la gente todo el tiempo. Digo, ya ponele, tienen 2 jornadas de grabación en La Plata. Y bueno, tenés 1 hora y piquito para llegar, 1 hora y piquito para volver. Y además esas horas entran dentro de la jornada laboral. Entonces, de mis 8 horas de jornada laboral, le estoy sacando ya 2 de traslados, más la hora de comida, me quedo en 5 horas. Entonces, al final, mi jornada laboral te queda medio obsoleta, ¿no? Para ir y volver a La Plata nomás. Entonces, tal vez depende, si tengo 2 o 3 jornadas en La Plata, por ahí termina conviniendo, nada, quedarse en La Plata y al día siguiente estar ahí, por ejemplo, y no perder tiempo en ir y volver, o tal vez me sale más barato ir y volver y pagar horas extras. Tienen que evaluarlo. Ya terminó. No puedo respirar. Bueno, administración. En administración tenemos todos los costos que tienen que ver con el funcionamiento de la productora y con nada, las cuestiones administrativas. ¿Sí? Tengo el alquiler de la oficina, los gastos de teléfono, de gas, de luz de la oficina, el contador, el abogado. Ustedes no están obligados a tener un abogado, por ejemplo. Este es un costo que uno puede
calcular si es que prefiere como contratarlo, o por ahí si uno es una productora que labura todo el año, sí tiene como un abogado. ¿Sí? Entonces tenés como un abogado con un honorario mensual que uno le paga como por cualquier cosa que pueda surgir y bueno, parte de eso que estás pagando lo vas a aplicar a este proyecto. Otra parte lo aplicarás a otro proyecto, ¿sí? No hay nada que los obligue a tener un abogado contratado. En general les va a salir obviamente más barato si tienen un problema, si ya tenían el abogado contratado de antemano, que si lo van a contratar cuando aparece el problema. Pero muchas veces no tienen ningún problema y no es necesario. Honorarios de profesional contable sí son obligatorios porque sí o sí, si trabajan con el instituto, van a tener que hacer rendiciones de todos los gastos, ¿sí? Tienen que presentar todos los tickets de todo lo que gastaron, todas las facturas. Y esas rendiciones tienen que estar chequeadas y avaladas y certificadas por un contador que dice que ustedes hicieron los pagos como indica la FIP, como indica la ANSES, bla, 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 como que pagaron todo de acuerdo a las leyes. Entonces, a la legislación. Entonces, sí o sí, cada una de las rendiciones tiene que venir con la firma del contador adelante y la certificación del contador, o sea que están obligados a tener un contador por todo el tiempo que dure el proyecto. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Seguros. Pueden chequear esa clase que debe estar online, que tuvimos el cuatrimestre pasado, que vinieron los de Segur Films, que fue muy claro y que explicaron un poco las diferencias entre seguros de equipos y seguros de personal. Se pueden Sí, está en el canal. Perfecto. Se pueden contactar también con ellos, responden rapidísimo si ustedes tienen dudas, como para que los orienten un poco con respecto a costos y demás. ¿Sí? Tenemos distintos tipos de seguros. Uno son los seguros de equipos que el costo del seguro va a depender del valor real en dólares del equipo que yo estoy asegurando. Entonces, va a ser un proporcional que va a tener que va a variar dependiendo de la cantidad de cosas que estoy asegurando y de cuánto valen esas cosas. Y los seguros de personal son seguros para accidentes de todas aquellas personas que no están en relación de dependencia. La gente que yo tengo en relación de dependencia tiene RT, que es el seguro de riesgos de trabajo, ¿sí? Si ustedes están trabajando en cualquier lado y se sienten mal, se lastiman, etcétera, tienen el médico de la RT, que lo tienen cubierto y es el que les dice, bueno, no venís a trabajar por una semana y te hace el certificado y listo, ¿sí? En cambio, o si te pasa cualquier cosa, qué sé yo, tenés que operar, se te cae una luz en la cabeza, lo que sea, tenés RT, ¿sí? En cambio, todo el personal que yo tengo en el set, pero que no tengo en relación de dependencia, por ejemplo, los extras, ¿sí? Por ejemplo, la gente del catering, por ejemplo, los choferes de los camiones, es toda gente, el director, el productor ejecutivo, es toda gente que está en el set, pero no está en relación de dependencia. Todas esas personas tienen seguro de accidentes personales. Yo los tengo que asegurar. Cada persona que pisa el set tiene que tener un seguro, porque si no, si llega a pasar cualquier cosa, está muy en el horno y es mucho más barato tener el seguro, sinceramente. Entonces, los seguros de accidentes personales son baratos, se cobran por día y por persona. Entonces, hay una persona de producción que todos los días escribe a la aseguradora y le dice, para mañana damos de baja a todas estas personas y damos de alta a todas estas. Y así, día por día, se informa a la gente que sea de baja y la gente que sea de alta y se va armando como el listado de altas totales que terminaste dando de cantidad de días y al final del proyecto te cobran, obviamente. Una cosa, esto es hablando de temas de, de producción en set, ¿verdad? Como filmación, cosas obvias, pero si hablamos de preproducción y postproducción, ¿se tiene que pagar alguna aseguradora también, por ejemplo, para, no sé, algún editor, algún artista de Foley? La verdad es que, a ver, correspondería. Es más raro que tal vez tenga un accidente, no sé, el editor de sonido.
Yo la verdad no estuve nunca en una producción en donde hayamos asegurado a la gente de post. Eh, el que está en relación de dependencia, digo, si yo lo tengo contratado por SICA, tiene seguro. Si yo contrato un estudio y estoy tercerizando, me imagino que el que es el dueño de la empresa los tiene asegurados. Eh, entonces, más o menos están cubiertos. Toda la gente que está en pre trabajando conmigo tiene que estar asegurada. Porque hay gente que sale a la calle, etcétera. O sea que si yo no los tengo en relación de dependencia, por X razón, lo tengo que tener asegurado. En post es más raro porque en general es como gente que está como adentro de una oficina, pero bueno, nada, si son empleados de SICA, tienen ART. Y si no, deberían estar asegurados por el dueño de la empresa que los tiene contratados en un punto. Gracias. De nada. Una consulta con el tema del seguro de equipos. Esto Sí. es en el caso de que los equipos sean propios de la productora o del director o algo así, ¿verdad? O sea, si yo los voy a alquilar a un rental, ¿no tendría que asegurar los equipos o sí? En general los tenés que asegurar. Algunos rental te dicen como que ellos los tienen asegurados y que los equipos salen asegurados. Digo, no está mal que uno haga la pregunta en todo caso. Pero yo te recomiendo que aunque te digan que está asegurado, los asegures vos también. O sea, más vale que sobre el seguro y que si pasa algo, el tipo, no sé, reclame por su lado y vos reclames por el tuyo, a que vos estés descubierta y tengas que pagar alguna de esas cosas que te puede salir una fortuna. Yo siempre aseguré todo lo que sale de casas de equipos, aunque ellos me digan que ellos tienen sus propios seguros. Pero bueno, si te dicen que no hace falta y no te lo exigen y vos preferís no hacerlo, listo, digo, es parte del contrato que hiciste con ellos, es que ellos se aseguran sus propias cosas. Lo que sí tenés que asegurar, sí, obvio, es todo el material de la gente que tenés laburando ahí con vos, las compus, las cámaras, esas cosas, que son personales, digamos, que por ahí las ponen para laburar y que está bueno tenerlas como cubiertas por las dudas. Claro, y otra consulta. Arriba en el apartado de equipos de luces y cámara había como un segmento de lámparas, como de, claro, eso, reposición de lámparas. O sea, ¿estarían esto y al mismo tiempo el seguro? Sí, porque reposición de lámparas es reposición de la lamparita, pero de la bombilla de la Claro. lámpara. Ajá. Pero a vos se te puede romper cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa del farol que no es la lámpara en sí misma. Digo, el farol puede estar intacto y vos podés tener que reponer la lamparita porque está gastada, la bombilla. Y el farol puede estar intacto. Ahora, si se te cae el farol y se te rompe el farol, independientemente de la bombita, ese costo es muchísimo más alto. Digo, se te rompe, no sé, las viseras, qué sé yo, cualquier cosa. Lo mismo con la... Te agrego, Sí, no, que los seguros de equipamiento muchas veces depende el costo que pagues del seguro, tiene una prima. O sea que hay un costo mínimo que no te lo cubre el seguro. Como que así, si el costo no supera los 5.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos, dependiendo la categoría del seguro que contrates, no te lo va a cubrir el seguro. Entonces hay toda una serie de arreglos, reposiciones y otro tipo de gastos que los tenés que prever y pasar por otro lado, pues no va a pasar por el seguro. ¿se entendió eso? Re que se metía a último momento. No, pero hace como el cierre. Bueno, listo, les gustó la clase. No, ¿entendieron eso? Que es como que hay un mínimo, si el arreglo va por debajo de ese mínimo, si la prima del seguro es 10.000 pesos, quiere decir que cualquier arreglo que sea más barato de 10.000 pesos lo tenés que pagar vos. Y el seguro te va a cubrir de 10.000 pesos en adelante. O sea, si lo que vos tenías que arreglar vale 18, creo que vos tenés que pagar 10 y ellos 8. ¿Se entiende? Los primeros 10 los pagás vos. Entonces, los seguros con prima más baja son más caros, los seguros con prima más alta son más baratos, claramente. Y ahí, bueno, cada uno decide qué riesgo tomar, en todo caso, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si contratan algo con una prima muy alta, cualquier gasto tonto que tengan, no sé, se le perdió la cámara digital de fotos, se le perdieron no sé, un lente o alguna cosa que te llega a pasar por debajo de la prima, lo tenés que pagar. Bien.
Por último, seguridad. Existen, digamos, servicios de seguridad privada, digamos, en general son ex policías, pero no en todos los casos, que lo que hacen es cobrarte por jornada. Es muy útil, digamos, tener seguridad, sobre todo si uno está grabando en un exterior o si estás, por más que uno tenga que grabar, no sé, ponele, grabas adentro de un teatro. Pero afuera tenés estacionados los camiones y los camiones tienen las puertas abiertas y la gente va y viene y entra y sube cosas, o sea, tenés que tener a alguien de seguridad, por lo menos, mirando ahí, parado. Entonces, dependiendo de lo que estamos haciendo, vamos a evaluar cuánta gente necesitamos. Si estamos trabajando, no sé, en un colegio que ocupa una manzana y tiene 3 entradas, y voy a tener camiones en las 3 entradas, entonces tengo que tener 3 personas de seguridad, uno en cada cuadra. Si estoy haciendo algo como más acotado, y bueno, tal vez con una persona me arreglo. Para otra cosa que sirve la gente de seguridad es para hacer los despejes, que era eso que les había contado Ceci la clase pasada, o Ale, no me acuerdo, que es, yo tengo que grabar en una cuadra determinada y necesito que en esa cuadra no haya autos, porque no me sirve que haya un auto rojo estacionado y a las 3 de la tarde venga el dueño y se lo lleve y me arruina toda la continuidad de lo que yo grabé. Entonces, esa cuadra tiene que estar despejada y los únicos autos que pueden estar ahí son autos míos, no autos de otra gente. Entonces, voy a contratar gente de despeje que se va a parar ahí a la noche, que va a tener permiso para hacer el despeje, ¿no? Y se van a parar ahí a la noche y van a ir poniendo conos en la vereda cada vez que sale un auto y se van a ocupar de que el espacio ese que yo necesito liberado esté liberado y no tenga ningún auto estacionado a la mañana siguiente. Eso también lo hace la gente de seguridad. Cobran por jornada, tienen que averiguar más o menos el costo de persona por jornada y definir cuántas personas necesitan, si es que necesitan, en cada jornada, ¿sí? Seguridad de bienes es más o menos lo mismo. Yo puedo decidir, no en la filmación, sino que digo, yo dejo mi camión estacionado no sé, en el garage de la locación. O dejo sin el camión, pero dejo todos los equipos adentro de la locación. Y yo no voy a cerrar la locación y me voy a ir a dormir a mi casa. Yo tengo que poner a alguien de seguridad que se quede ahí, porque si al día siguiente llego y me faltan todos los equipos, no lo pago en toda mi vida. Entonces, eso es seguridad de bienes, ¿sí? No estamos filmando, pero yo estoy dejando los equipos en algún lado, no los puedo dejar solos, ¿sí? Entonces, tengo que contemplar una persona que se quede ahí cuidando. Además, los seguros de equipos, cuando yo los aseguro, me preguntan desde dónde a dónde voy a mover los equipos, en dónde los voy a dejar guardados y me piden que todo el tiempo los equipos estén acompañados. Si a mí me roban y los equipos no estaban custodiados, es posible que el seguro no me cubra nada. Entonces yo tengo que tener una persona de seguridad ahí para que si me roban pueda ir a hacer la denuncia a la policía y ya me pusieron un arma en la cabeza y me robaron todo. Yo estaba ahí. Entonces el seguro me lo cubre. Si no, no. Entonces ténganlo en cuenta.